Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela. Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia. La Plana Boloña, estética dental avanzada. Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival. Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa. Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño. Docencia, investigación y divulgación científica. Bioden, Centro de Odontología Integrativa. Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo. Clínicas de sueño y terapia respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Muy buenas noches, mi querido amigo. Un gran placer, un honor para mí tenerte en Aula Abierta Internacional. Tengo el honor para todos ustedes de presentarles hoy a una persona que he venido siguiendo, he venido buscando por múltiples razones. Se trata de Sergio Expósito Torres, quien es psicólogo. Así es. Es un psicólogo que está en las Islas Balneares, que está en España, que está en varias partes y que ahora está aquí con nosotros, rompiendo fronteras. Bienvenido a Aula Abierta Internacional, hermano. Muchas gracias por la invitación y me siento muy afortunado, de verdad, de poder compartir con vosotros este espacio. Mira, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos dónde naciste. Pues bueno, yo soy de Granada, Andalucía. No, no sé si la gente que nos escucha sabe dónde está, aunque yo creo que sí, ¿no? Porque tenemos la Alhambra, un monumento conocido mundialmente, y nací en Granada en Hay 1900. una canción muy famosa, Granada, tierra ensangrentada. Esa, ¿no? Esa Así es. es. O hay una frase que dice, todo es posible en Granada. Y es cierto. Y bueno, nací en 1978, o sea, tengo ahora 45 años y la verdad que en un barrio humilde, un barrio normal de la ciudad de Granada y con una infancia que recuerdo con mucho cariño. Mis padres trabajadores, mi padre carpintero, mi madre ama de casa y posteriormente celadora. No sé si en vuestro país se llama igual a los profesionales que están en los hospitales celando a los enfermos, cuidándolos, y con un hermano mayor y una hermana más pequeña que yo, que lo amo enormemente. Y bueno, allí pasé mi infancia, allí fue donde yo me formé como psicólogo en la Universidad de Granada, que le tengo una gran estima y un gran agradecimiento porque hay había y hay grandes profesionales, grandes maestros y catedráticos de la psicología. Y luego empecé mi andadura en la psicología trabajando en Jaén. Es una ciudad que está muy cerca de Granada, le llaman el Paraíso Interior, famoso por el aceite de oliva. Y allí empecé a trabajar en un centro de menores infractores, que fue el que me puso los pies en el suelo. Es decir, cuando uno recibe una formación universitaria, adquiere muchísimo conocimiento, pero cuando empiezas a trabajar y a tocar el barro, como yo digo, y tienes que enfrentarte y poner en marcha todos los conocimientos que tienes, pones los pies en el suelo y es cuando realmente empiezas a aprender. Ahí es donde Sí. empiezas a aprender. Mira, Eh, eh, debe ser que, Posteriormente, sí, sí, perdón, no, me dijiste que tu infancia y tu juventud y tal. Pero es que con tu edad, allá se dice, eres un chaval. sí, Eres un también se chaval. dice, también, Y también acá se se dice, dice, eres un chamo. también se dice que ya le hemos dado la vuelta al jamón, ¿no? Aquí en España el jamón es algo, un alimento muy rico, que sé que lo conocéis. Ibérico. Y cuando ya vas por la mitad, tienes que darle la vuelta para seguir comiéndola. También se dice. Pero Por cierto, bueno, te encanta el jamón, te encanta el jabugo, el pata negra. eh, no, yo en Granada hay un pueblo que se llama Trevélez, que está en la Alpujarra, que es un conjunto de pueblecitos que hay en Sierra Nevada.
y está en una altitud que tiene una humedad y un frío que hace que el jamón se críe o se haga de una manera eh, especialmente rica. De hecho, es muy famoso el jamón de Trevélez y ese es mi preferido. No, no puedo. Te voy a visitar. Sí, es verdad que luego está el de Huelva, el jamón de Huelva, el de bellota, pero es decir, hay una expresión, ¿no? Decía eso, ¿no? Que con 45 años ya como que le da la vuelta al jamón, ¿no? Sí, sí, Y sí. nada, y luego pues las cosas de la vida, ¿no? Pasé de Granada a vivir a Mallorca, me enamoré de mi mujer, vine aquí, forjé mi familia y empecé a trabajar en un centro de protección. Un centro de protección se diferencia de un centro de menores infractores en el que el primero entran niños o niñas, en este caso jóvenes que han cometido un delito, y el de protección son niños que por circunstancias de la vida no pueden estar con su familia porque no son bien tratados y entonces la administración los protege y hasta que se resuelve su situación están protegidos en un centro. Y ahí también tuve la suerte de trabajar como psicólogo En eh, Mallorca. en Mallorca. En el mismo... Ahí estuvo un gran jugador venezolano, Juan Arango. Sí, correcto, así es. Es Bueno, verdad que, sí, 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 es verdad que yo soy más del Granada, pero bueno, sí. no, pero y hay muchos venezolanos allí en Sí lo Mallorca. hay, sí lo hay, la verdad ¿No? que sí. Es una ciudad que gusta a mí personalmente porque el clima, la dieta, la cultura es muy parecida, es mediterránea, es muy parecida pues, a Granada, Murcia, Almería, Valencia, Cataluña. Y la verdad que se vive muy bien. No es de reconocer, Voy a si bien visitar. sí, bien Granada para mí es, bueno, mi ciudad, ¿no? Claro, por supuesto. Y nada, y aquí empecé a trabajar en centro de protección y ahí donde surgió mi inquietud de, vale, muy bien, ¿y ahora cómo puedo hacer yo para sacar mi mejor versión como profesional y ayudar a estos niños? Entonces, pues, ¿qué hice? Buscar profesionales que me enseñaran a poder especializarme. De ahí que me crucé con Jorge Barud y Marjorie D'Artagnan, que son chilenos, muy reconocidos en el ámbito del buen trato en la infancia. Y bueno, tuve la suerte de recibir formación de ellos en Barcelona durante 2 años y adquirí un diplomado en psicoterapia infantil sistémica, que es la que me ha dado herramientas que yo he podido integrar con mi conocimiento y una metodología de trabajo validada científicamente que hace que a día de hoy, que sigo trabajando con este perfil de menores, pues haga todo lo que está en mis manos para cuidarles, para protegerles, para guiarles, para ayudarles en su vida que no es fácil. Son niños Sí. que ya Óyeme, hablaremos. es bastante, bastante interesante lo que estás hablando, pero yo leía un poco tu resumen curricular, porque si me pongo a decirlo aquí, imagínate que no terminamos hoy, haríamos otro programa. Eh, eso me llamó mucho la atención, dice especialista en trauma, psicoterapia infantil sistémica, pero también tienes varias tecnologías, eh, tratas la ansiedad, la depresión, haces todo con el conjunto familiar, tienes que ver con inclusive el sueño, Así es, con estos problemas cognitivos inclusive que vienen desde la infancia, ese tatuaje, esa mala palabra que inclusive se pudo decir en algún momento, que hay padres que sin saberlo, con esa palabra le ponen un morral de piedras a un niño desde el nacimiento o inclusive antes, ¿no? Se dice ya en la literatura, que tú que así tienes es. experiencia en esto, ¿por qué no nos hablas un poco de esto para ver y después lo llevamos? Porque muchos me dicen, cuando yo no, que voy a entrevistar a un psicólogo y tal, pero ¿qué tiene que ver esto con la medicina y con la odontología? Bueno, si la gente supiera qué es lo que tiene que ver con la vida, Sí, no exactamente. solamente no es con una profesión, es con la vida. Así es. Entonces, explícanos un poco, por favor. Sí, voy a intentar, a ver si soy capaz de poder explicarlo, que la gente lo pueda entender, porque no voy a hablar de muchos tecnicismos, no voy a hablar de una manera muy científica, porque quiero que llegue al mayor número de personas.
Si algún día queréis que profundicemos de manera técnica, lo podemos hacer. Pero bueno, está más que comprobado que los 3 primeros años de vida son fundamentales en los cimientos de la personalidad y el desarrollo del ser humano. Si me apuras, en lo que hablábamos, incluso a nivel intrauterino, es decir, un bebé en el vientre de una mujer que es víctima de maltrato, violencia física o violencia verbal o emocional, ya genera en ella un cortisol, un cambio hormonal, de ahí que esté todo relacionado también con la medicina, la ciencia, que afecta al feto. Y por lo tanto, en el desarrollo embrionario ya hay un sistema nervioso central del niño alterado. Si a eso le suma también que puede haber madres que por circunstancias de la vida se refugian en el alcohol o en las drogas, pues la cocaína, etcétera, etcétera, intoxica también al bebé, produciéndole también daño directo en el sistema nervioso central. Pongo un ejemplo. Actualmente, donde yo trabajo, por protección de datos no voy a dar más información, trabajo con una niña con 4 años que os podéis imaginar, una niña muy inquieta, muy nerviosa, donde a poquito que se frustra agrede, pega. Claro, empiezas a analizar el caso y descubres que esta niña, en su pelo, cuando se hace el análisis del pelo, ya hay cocaína aún en su cuerpo. ¿Por qué? No solamente por lo que su madre ingería durante el embarazo, sino que en la casa, en el entorno, había cocaína por todos lados y ella pues, tomaba cocaína. Por lo tanto, os podéis imaginar ahora que ya la hemos podido proteger, sacar de ese entorno, tiene un síndrome de abstinencia y un sistema nervioso central alterado. Y ahora hay que regular eso. Pero bueno, esos son casos muy extremos, pero es que hay casos en los que hay negligencia en la familia, hay un maltrato psicológico porque la madre o el padre amenazan continuamente a su hijo, hay un maltrato físico, hay un maltrato de abuso sexual que marca trauma a los niños de manera muy, muy potente y los especialistas nombramos que son cerebros organizados por traumas, ¿no? Algunos niños no solamente sufren un trauma concreto, no sé, un accidente de tráfico, pongamos por ejemplo, sino que viven en un entorno en el que se producen situaciones traumáticas y su cerebro se organiza de manera traumatizada para poder protegerse. Es decir, aunque parezca paradójico, ellos lo que hacen es buscar sistemas de protección. De ahí que existan, cuando hay casos de este tipo, problemas de apego, ¿no? Y existen trastornos de apego, que está el evitativo, el ansioso ambivalente y el desorganizado, ¿no? En función de cómo hayan sido esos primeros años de vida y la propia estrategia del niño, puede desencadenar hacia un trastorno de apego evitativo, ansioso ambivalente o desorganizado, que si queréis podemos profundizar, pero bueno, para ir introduciendo, es muy importante en los 3 primeros años de vida para el desarrollo. De ahí que yo defienda, yo soy amante de la prevención, de ahí que yo defienda el buen trato de la infancia para prevenir y que tengamos una sociedad mejor. Porque bueno, ahí si hablamos de la sociedad actual ya podemos abrir otro melón, que quizás también podríamos profundizar si ustedes lo desean en otro momento, o si queréis lo podemos hacer hoy, da igual, pero es decir, lo que está claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo, es que si dedicamos recursos en fomentar el buen trato en la infancia, pues dotando de estrategia a los padres a nivel político, a nivel social, fomentando un entorno comunitario que favorezca que los niños puedan salir a la calle con seguridad, relacionarse entre ellos, en la escuela, es decir, de manera integral, como una tribu,
como una tribu, que todos podamos criar a la criatura, evidentemente vamos a poder evitar Claro. el día de mañana, pues, enfermedades mentales, ansiedad, problemas de sueño, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense algo, esto es muy importante lo que estás hablando. Eh, ese sello, porque entendamos todos desde mi punto de vista, a grosso modo, un Ujú. niño es un papel en blanco en el cual puedes escribir lo que quieras. En la casa, en la escuela, en la calle, con sus amigos, en la sociedad, lo que percibe a través de los medios de comunicación Así es. y todo esto que vamos viendo hoy en día del desorden. Para mí es un desorden que existe hoy en día espectacular. Fíjate, yo como odontólogo, y siempre lo relacioné, y no es que estudié odontología por esto, pero siempre lo relacioné porque escuchaba siempre a nuestros abuelos, a nuestros padres, mire, si te portas mal, te voy a llevar para el doctor, te voy a llevar para el médico, o te voy a llevar para el odontólogo, o ahí viene el doctor que le va a sacar la muela. O sea, todo era terrorificando, y la gente agarró tanto terror que ir al odontólogo nadie quería ir. Y a Ujú. eso se le suma el sonido del aparatico, de la turbina, de esto. Entonces, aquello se volvió como que si usted iba a buscar la muerte. Entonces, esa ansiedad. Yo, por cierto, estaba escribiendo unos capítulos para un libro que me invitaron en anestesia, control del dolor y la ansiedad. Porque Mm. una cosa era anestesiarlo, una cosa era controlar el dolor, porque usted le pone una cantidad de anestesia a alguien y no le quita el dolor. Son tantos los choques químicos internos que la anestesia no hace nada. Ajá. Y esa ansiedad era más poderosa que el todo. Y ahí la importancia de lo que tú estás diciendo, o sea, ese manejo, esa prevención que podemos tener, que es educativa, que es formativa, integrativa entre la familia, entre la Mm. comunidad, porque hoy en día nadie está para aguantarle maltratos a nadie. Yo he visto hoy en día, hoy, 2024, mes de marzo, he visto docentes universitarios maltratando a un estudiante porque yo soy el que sé y usted no sabe, y si no, y yo soy el que tiene 20 y el 20 es del libro, 19 del profesor y aquí no me saca. O sea, esto es una cosa absurda hoy en día. Entonces, Total. me pasó con mi hija que estudiaba y hubo un problema y tuve que ir a hablar con un docente, le decía a un profesor en el colegio. Le dije, mire, profesor, yo no niego ni pongo en duda que usted sepa lo que da, pero es cómo lo da. Y el Correcto. mejor profesor no es aquel que raspa a todo el que está allí, que pues, yo soy el que sé y los demás no saben. Probablemente su mecanismo o su forma de hacerlo ya pasó una etapa, porque todo va cambiando. Es como la Ujú. moda de la ropa, como la música, y entonces tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Hoy lo que yo sí sé es que todos los muchachos que vienen a su clase vienen aterrorizados, le temen. Correcto. No vienen a aprender, vienen por temor porque no saben con qué le puede salir. Y si usted saca una aritmética, una lineal sobre lo que está aquí, el 95% de sus alumnos están aplazados. Ujú. No porque no sepan la materia, es por el temor que le tienen. Y no quieren equivocarse y se equivocan porque el temor y la ansiedad los vuelve, los saca. Sí, además eso está también muy relacionado con el bullying, ¿no? Con el bullying y el Claro. ciberbullying, que es un tema de actualidad. Y lo relaciono por lo siguiente, y me entenderán rápidamente. Ese profesor que tú mencionas usa esa metodología de trabajo porque realmente él por dentro es una persona insegura, una persona que necesita controlar y ser autoritario para tener el control. Sin sentir que Porque, controla todo. correcto. ¿Qué sucede actualmente? Y a ver si puedo ayudar a la gente que me escucha a entender lo siguiente, a ver si soy capaz de explicarlo rápido. Cuando hay un caso de bullying en el colegio, no, está comprobado que la mayoría, no diría el 100%, pero la mayoría de los agresores son niños o niñas que por dentro están muy dañados.
son personas inseguras, personas con trauma no resuelto. No justifico, ¿eh? No justifico la agresión. Estoy intentando contextualizarla, ¿no? Eh, Son como máscaras que ellos se ponen, son una estrategia, una forma de relacionarse para, de alguna manera, encajar en su grupo y a la vez tener el control de lo que está pasando. Porque en el momento que no lo tengan y se quite esa máscara, se sienten tan vulnerables que no podrían aguantar el dolor que tienen por dentro. ¿Por qué? Porque a lo mejor su padre está continuamente trabajando y no es visible para él, el niño no es visible para su padre, la madre es una madre depresiva, que su marido ya, digamos, debido al trabajo también es invisible a él y se está rompiendo la familia y agradan a su hijo por el poco tiempo que están con cosas materiales, en fin. Se puede crear ahí un sistema familiar en el que el niño que abusa es porque realmente por dentro está Vacío, roto, roto, vacío, vacío. claro. Entonces buscan a la persona más vulnerable, más fácil para, evidentemente, que les sea menos costoso el poder ejercer ese control. De ahí que lamento este tipo de metodología a nivel universitario, a nivel de profesorado, lo lamento, ya no solo porque ha quedado muy antiguo y está demostrado científicamente que la metodología de enseñanza está mucho más, o sea, es más favorecedora para los niños cuando es motivadora, cuando se le hace partícipe al niño, cuando se le hace crear inquietudes, cuando se le dice, venga, va, tú puedes y vamos a hacer esto otro y vamos a hacer esto allá. Eso sirve más que aquí se hace lo que yo diga y esto es así y punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que estoy diciendo es muy obvio, pero lamentablemente aún sigue existiendo. De ahí que vuelvo a repetir y mando este mensaje, es que si hacemos un buen trato a la infancia, podremos evitar futuros abusadores en los colegios, futuras personas, o en este caso hombres maltratadores de mujeres, o mujeres que se relacionan de manera tóxica o dependiente emocionalmente de hombres que le hacen daño. O, no sé, es que podría poner muchos ejemplos que ahora no se me ocurren, pero que creo que todos estamos de acuerdo que nos llevaría a una sociedad mejor, Sí, unos mayores, fíjate, unos valores mejores. Sí. fíjate, qué importante esto también, porque ese mismo paciente que acabas de diagnosticar, el del bullying, el que tiene esa Mm. coraza puesta para sentirse fuerte, es un problema en el consultorio, es un problema en todos lados, En todos porque quiere lados. dominar todas las escenas y quiere ser el centro de atracción y es el que le pega a la mamá en público y el que no le importa nada, sino él es el centro y yo soy, pero eso viene desde la casa, de la falta de muchas cosas, de ese tatuaje que se puso inclusive antes de nacer, como lo que venías diciendo. O sea, todo Sí, esto tiene sí. una cronología, ¿no? Así es. Así es. Esto no pasa de un día para otro. Esto que me acaba de decir es muy interesante. Hay que diferenciar el trauma puntual, que todos podemos tener en un momento dado, no sé, el fallecimiento de un ser querido, un accidente de tráfico, un incendio en casa, no sé, a un trauma que se repite día tras día. Es muy diferente, ¿no? No quiere decir que el primero sea menos importante o menos grave, no hablamos de este tipo de cosas, sino que a nivel cerebral, a nivel de construcción de la mente, es diferente. Partimos de la base de que todos tenemos una base resiliente, o sea, es decir, los niños son enormemente resilientes, nos sorprenden cada vez más y está comprobado científicamente que el cerebro es neuroplástico, de ahí otra vez enlazándolo con la ciencia, la medicina, está comprobado que el cerebro tiene esa capacidad de poder amoldarse al paso del tiempo, al desarrollo, si se le da el acompañamiento adecuado, ¿eh? Por lo tanto, si surge un daño en el cerebro producido por un trauma concreto, con una ayuda correcta, tanto a nivel familiar, el entorno y tal, se puede superar y se supera en la gran mayoría de las situaciones. Y cuando hay un trauma
continuado en el tiempo, también se puede recuperar. Yo he tenido casos de niños abusados sexualmente con un daño brutal, con un trastorno de apego desorganizado, que eso significa que su relación con los demás es caótica, es agresiva, con los demás consigo mismo también, no se pueden concentrar, no tienen identidad, no tienen autoestima, tienen ansiedad, depresión, problemas de sueño, o sea, todo lo que te puedes imaginar tienen esos niños o esas niñas. Pues aún así, con un acompañamiento correcto, es decir, donde el profesional esté, por supuesto, pero también haya figuras alrededor de protección, de seguridad, que seamos predecibles para ellos, que vean que lo que ocurrió fue terrible, pero no volverá a ocurrir y que vamos a estar a su lado, ellos poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco van cicatrizando esa herida y no solamente cicatrizándola, sino creando surcos neuronales diferentes que le permiten poder adaptarse a la sociedad. ¿Qué ocurre? Que la sociedad actual no ayuda. Es decir, la sociedad actual rápidamente te tacha, rápidamente te excluye, rápidamente te exige, rápidamente te compara. Entonces, claro, ahí ya, insisto, estamos viendo otro campo, pero lo que es a nivel terapéutico, a nivel de sistema de atención, eh, es válido, se puede conseguir el ayudar a estos niños, ¿no? De ahí la importancia de sea un trauma puntual o un trauma acumulado en el tiempo, no quedarnos con los brazos cruzados, sino actuar, porque los niños deben ser escuchados y deben ser bien tratados. Y en cuantito detectemos una situación de desprotección, tenemos que actuar. Hay mecanismos. Aquí en España hay unos mecanismos muy buenos de actuación, de coordinación con los servicios sociales, con la policía, con sanidad. eh, y hay que ponerse en marcha. En otros países desconozco todos los mecanismos que hay, pero seguros que lo hay y tenemos que actuar. Insisto, no quedarnos de brazos cruzados ante cuando se detecte este tipo de cosas, ¿no? Quiero hacerte una pregunta porque eh, fíjate, uno ve muchas veces las profesiones por encima. Ah, bueno, este es abogado, aquel es físico, este es matemático. Pero conversando contigo viene uno a ver la profundidad de las cosas, ¿no? Por lo menos en el área tuya, fíjate. Ujú, Yo lo voy a llevar a mi hecho clínico. ujú, Hay pacientes que vienen a decirte tengo tal problema, que por lo menos en el caso tuyo tienes pacientes que acuden a decirte, mira, tengo tal problema, necesito tu ayuda. Hay otro que viene con el acompañante, que puede ser el padre o la madre, y dice, mira, mi hijo tiene este problema, pero es el que cree la mamá que tiene. A lo ajá, mejor la mamá cree que tiene ese problema, pero el problema es la mamá. Que eso no sucede en nosotros, o sea, ya va, nosotros en odontología atendemos al caso, pero tú tienes que correcto. abordar una gran cantidad. Bueno, hoy en día la odontología moderna atiende todo desde el punto de vista genético, Sí, para ver. emocional, emotivo, físico, hasta espiritual, para poder llegar a entender hoy en día al paciente como un todo y qué es lo que está pasando. Y llegar a profesionales como tú, ¿verdad? Para yo poder decir, mire, que este paciente creo que tiene ciertos problemas, que mientras no lo supere, mientras no tenga las herramientas de ayuda, no me va a funcionar a mí tampoco. Porque Ujú, la gente dirá, bueno, ¿y qué tienes que ver tú si tiene un problema psicológico o no? Es que todo esto influye en las endotoxinas, en el sistema nervioso central, en el parasimpático, en el simpático, en todo lo que tiene que ver la estructura química del cuerpo porque se no, dispara, hay una distorsión, hay una disbiosis de la microbiota en todos lados. O sea, es un paciente que tiene, hoy la ciencia habla del primer cerebro y el segundo cerebro. así es. Ese segundo cerebro que está tan conectado con el de arriba, el del estómago, el aparato digestivo, es en microsegundos, es en nada. Y De todas hecho, las emociones las sientes aquí. permíteme una interrupción muy breve que me ha venido a la cabeza a raíz de lo que dices. El programa Yo es tenía, tuyo, yo soy de...
Yo tenía, perdón, he tenido, no sé si han sido 3 casos o 4 casos en los que me ha pasado sobre todo con niños víctimas de abusos sexuales, ¿vale? No es porque tenga relación el abuso sexual, sino por el daño, ¿no? Por el trauma vivido, ¿no? Que cuando hemos estado trabajando en sesión, por medio de la técnica de la caja de arena, no sé si la conocen, pero otro día podemos Claro. hablar de ella, eh, el niño o la niña me ha dicho, Sergio, un momentito, y ha ido al baño a hacer caca y ha vuelto. Y ustedes me dirán, ¿dónde quieres llegar, Sergio? Bueno, pues creo que es obvio. Es decir, hay una conexión tan importante entre los recuerdos, los flashbacks, ¿no? Porque con la caja de arena se trabaja historias de vida y puedes recrear situaciones más o menos cercanas al trauma, pero le ayuda a construir, a que él o ella pueda darle sentido a todo lo que le sucedió. Y entonces, bueno, hay una conexión no mágica, sino científica, entre el pensamiento, los recuerdos, las emociones que despierta y su sistema digestivo. Y tienen que ir al baño. Y a veces me dicen, Sergio, discúlpame. Digo, no, no, no te disculpo. Anda. Ve, no hay problema. Es que me ha venido ahora a la cabeza, disculpe, pero es por reforzar y que los oyentes sepan realmente que todo está relacionado. Al igual Todo. que cuando tú llevas un niño, una niña, un joven, un adolescente acumulando estrés día tras día debido al bullying, debido a la ansiedad, a las comparaciones, a la exigencia de la sociedad, al querer ser guapo o guapa como el que hay en las redes sociales, su autoestima está por los suelos, el nivel de cortisol está por las nubes. Y eso empieza a dañar a nivel muscular, a nivel cerebral, a nivel óseo, a nivel de las encías, a nivel de todas las áreas en la visión, pierdes visión. Es decir, no debemos de mirar hacia otro lado, de verdad. Tenemos que pararnos, tenemos que pensar, tenemos que ver qué está pasando y buscar ayuda, saber buscar ayuda, porque sabiendo buscar ayuda, se pueden superar muchas cosas. Doy fe, o sea, tengo casi 20 años de experiencia en este sector y he visto muchos casos y os puedo asegurar que muchos de ellos han salido adelante. Hay otros que no. Hay otros que la situación le ha superado, la situación le ha llevado por otro camino. Bien, pero el tiempo que ha estado acompañado por nosotros ha estado protegido. Pero hay otros muchos que tú los ves ahora con 23, 24, 28 años y, hombre, uno se emociona, ¿no? De ver que han podido salir adelante, los ves sanos, los ves que se han integrado en la sociedad, que han encontrado su trabajo, tienen su pareja, tienen sus desamores, en fin, lo que le pasa a cualquier persona, ¿no? Y eso, te iba a hacer una pregunta dentro de todo esto también, porque eh, fíjate que, bueno, por lo menos acá no gozamos de 4 estaciones. Yo he tenido la oportunidad de viajar a esas 4 estaciones. Y no sé por qué uno siempre el invierno y este tipo de cambios lo asume con la tristeza. Cuando está ese tiempo frío, nublado, gris, es deprimente. Y algo tiene que haber que nos metieron en el chip, en la caja, en el disco duro hace tanto tiempo, que eso tiene que ser así. Porque todo el mundo, el sol es la playa y es las vacaciones, como es en Italia es el Ferragosto, que hace todo el mundo de su parada. Y la primavera la vendieron de una manera y el otoño de otra manera, pero el invierno, índice de suicidio en las nubes. Mire, eh, voy a empezar con una información que es veraz, ¿no? Es decir, al igual que un niño al nacer, si no es bien cuidado, es decir, no tiene cubiertas sus necesidades de alimentación, de higiene y demás, muere. Al igual que un niño o una niña, al ser recién nacido, se da su alimentación, se le cuida, o sea, perdón, se le da la higiene y tal, pero no se le cuida y le puede producir trastornos de apego,
Está comprobado que si a un niño o una niña recién nacido les, ¿cómo se diría? Le pones una venda en los ojos, ¿no? Y le haces que no pueda percibir la luz, o sea, totalmente oscuras, se queda ciego, porque no puede desarrollar, digamos, las células del sistema del nervio ocular, del globo Nervio. ocular, y no ve, se queda ciego, está comprobado. ¿Por qué digo esto? Porque hay una influencia brutal de la luz que no entra por los ojos. De hecho, todos sabemos que de noche, si usamos las pantallas a la hora de irnos a dormir, de ahí que también tenga experiencia en el tratamiento de los problemas de sueño, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que engañamos a nuestro cerebro. Es decir, cuando vamos a dormir, cuando ya nos estamos acercando a la hora de ir a descansar, hay muchos jóvenes que usan las pantallas. Por lo tanto, ya el cerebro recibe por medio de los ojos una luz que no corresponde en ese momento. Y dice el cerebro, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Nos vamos a dormir o tenemos que Sigue la despertar, fiesta. ¿no? Entonces, bueno, hay ahí un desequilibrio, ¿eh? Entonces, está comprobado que en el invierno, cuando hay menos luz, en países en el que hay menos luz solar, eh, hay una tendencia a generar hormonas, digamos, que nos lleva a tener un estado anímico más depresivo. ¿Vale? Al igual que cuando hay luz, cuando hay mejor temperatura, se genera lo contrario. Podríamos hablar de este tema si queréis en otro capítulo, Sí, pero está comprobado así. Es cierto que también hay estudios que gracias a nuestra neuroplasticidad cerebral y a lo resilientes que somos los seres humanos, hay gente que vive en el Polo Norte con una hora de luz y son felices, es decir, no pasa nada. Pero está comprobado que si hay ciclos cambiantes de luz, como nos pasa a la mayoría de las personas que vivimos en el planeta Tierra, hay cambios entre el invierno y el otoño, la primavera y el verano en nuestro estado anímico, por lo que hemos dicho hace unos minutos. También por el otros. reloj biológico, ¿no? Es nuestro reloj biológico. Sí. Ahora, bueno, yo me salí del tema porque yo soy tan apasionado con todo esto que estaríamos una eternidad hablando de cada cosa. Porque Sí, sí. fíjate, aquí tengo problemas de conducta en el aula, intervención en trastornos de apego, talleres grupales con niños y familias, crianza positiva y apego seguro, duelo y estrés postraumático, ansiedad y depresión en adolescentes y adultos, problemas del sueño en adolescentes y adultos, asesoramiento y apoyo a familias y parejas. Me imagino que has tenido que pasar, ¿qué no tendrás tú? O sea, que es un mundo, por eso te decía, hay quien te lleva, el que cree que tiene un problema y él también lo tiene, él no lo asume, pero este que lo traigo aquí sí. Y el que va sin saber y que tienes tú que indagar de qué manera buscar todas las herramientas para poder ver qué es lo que está fallando, ¿no? Que está como dibujas, refléjame por aquí esto y empiezas a armar tu esquema dependiendo y ves qué es lo que le está faltando, que le da mucho más valor de repente al padre o a la madre, o donde los dos no existen y existe un Ay. tercero que nadie sabe quién es, ¿no? Y todo esto tiene que ver Y, con una relación muy... y también no hay que olvidar, cuando ahora que has dicho lo del duelo, también me especialicé en él porque, aparte que está relacionado con el estrés postraumático, es un trauma, ¿no? Es una situación, sobre todo cuando son duelos traumáticos. Eh, es muy curioso que cuando uno empieza a analizar a nivel sistémico lo que sucede en casa, ¿no? Ahí viene un niño con su familia y, bueno, exponen el caso y vemos que es un niño que tiene problemas de conducta en el aula, que le cuesta controlar sus emociones, etcétera, etcétera. Empieza a tirar, como bien dice, del hilo, vas haciéndote un esquema y empiezas a entrevistar a los padres, ¿no? Dice, bueno, a ver, empieza a hablar con ellos y es muy interesante. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Pero hay una que sí me gustaría hoy recalcar a raíz del duelo y es
¿cuál fue su primera experiencia con la muerte? Es decir, hay muchos adultos, padres, actualmente, que en función de cómo hayan experimentado su primera vivencia con la muerte, de su abuelo, de su papá, de un vecino, de lo que sea, de la persona que sea, en función de cómo lo haya vivido, puede determinar muy mucho la relación que tenga con los demás. Y con la propia muerte posterior de un ser querido cercano como su mujer o su hijo, en este caso, ¿no? Ya más actual. Entonces, claro, eso me hizo reflexionar muy mucho de lo importante de saber acompañar a una persona que acaba de sufrir un duelo. Y aparte de los conocimientos que tengo con el acompañamiento del trauma, lo enlazo muy mucho con el manejo del duelo, de hacer un buen acompañamiento para que si es un duelo traumático, sea lo menos traumático posible. De ahí que sea muy interesante. Y luego están los problemas de sueño, que no me gustaría olvidarlo. Es decir, es una pandemia actualmente los problemas de sueño, debido a la barbaridad que nos rodea. Es decir, es muy difícil superar un duelo traumático teniendo la sociedad que tenemos actualmente, donde la gente no te respeta los No, ritmos para tu duelo. Enseguida quieren que no te preocupes, lo que tienes que hacer es trabajar y olvidarte. No, no llores, no, no, no. O tómate esto rápido, esta medicación para que no sufra. No, hay que sufrir el duelo, hay que llorar el duelo, hay que permitir que vayan pasando. el guardárselo o el tratar de ocultarlo es lo peor. Lo peor, es decir, Daño es, tenemos mucho miedo a enfrentarnos a la muerte. Entonces, donde quiero llegar es que eso lleva a que haya esos problemas de sueño tan importantes a nivel general y que cuando nos sucede algo muy traumático, se nos hace más difícil todavía, ¿no? Porque la gente no te deja descansar, no te deja llorar, no te deja que puedas estar un día entero metido en la cama depresivo porque acaba de fallecer un ser muy querido y de una manera muy traumática, ¿no? Entonces, bueno, quiero mandar un mensaje también, y si alguien está interesado o si quiere podemos hablar en otro momento, de la importancia de hacer un buen acompañamiento de personas que han sufrido un duelo traumático. Porque yo creo que es un tema interesante. mucho, mucho, fíjate. Todas estas cosas, cada una tiene una importancia especial por Sí. momento y todo. Pero englobarlas, pues por supuesto que es muy difícil. Pero fíjate que tú venías nombrando y en repetidas veces has nombrado una palabra. Yo tengo años estudiando la saliva, eh, Ujú, eh, hice en España microbiota humana, microbiota oral. España es uno de los países que está mucho más adelantado en todo este ámbito de la nueva generación de estudios, investigación, reportes, journals, que nos abrieron un mundo hoy en día con todo esto del genoma humano y ujú, todos estos estudios fantásticos que hay que le dan un cambio a la medicina como tal. ¿Por qué te digo esto? Porque ha nombrado repetidas veces la importancia que antes no se tenía y que hoy en día pasó a tener importancia, y yo vengo hablando de esto hace tiempo, el cortisol. mm, Lo que significa el cortisol, así como lo que significa el óxido nítrico, ¿verdad? Yo tengo, ahora estamos haciendo los estudios en saliva, ujú, menos invasivos, nos envían, mira, necesito que le hagan, entonces se hace el estudio de la microbiota, cómo está el pH, si, qué detectamos en saliva, el óxido nítrico, la cantidad, si es poca o mucha la saliva, porque eso tiene mucho que ver. Porque es ujú. que cuando un cerebro está irritado, cuando la persona no tiene paz, cuando la persona no tiene descanso, esa irritación produce una microinflamación sistémica y Así esa es. microinflamación sistémica es la que está dando vuelta por todos lados. Y genéticamente, si tenemos algún trastorno o alguna connotación genética
Basta que bajen las defensas y cambie el pH y ahí se instalan y usted mañana verá, fulanito le dio cáncer, fulanito le dio esto, fulanito le dio lo otro, y entonces, ¿y por qué? Bueno, porque nunca tuvimos unas bases sólidas de enfrentar, de ir a buscar una ayuda primaria para aliviar todo lo que haya. ¿Cuál es el peor desencadenante que tenemos hoy en día en todas las enfermedades? El estrés. Mm. Totalmente. Imagínate tú cuántos casos no tendrás tú, no solo del muchacho o el niño que te llevan, sino la familia, el estrés familiar que tienen, que se están matando ellos mismos y están matando a este pobre muchacho, porque ese muchacho es consecuencia de esto que viene aquí. Así es, así es. Luego también la escuela, el estrés, los profesores me manifiestan el agotamiento, se desbordan por lo que sucede en el contexto escolar, ¿no? Desde el uso del teléfono móvil, desde el ciberbullying, desde los problemas de conducta. Y claro, es que es como que estamos en un punto en el que los niños van en un Fórmula 1 y los adultos queremos que ese Fórmula 1 frene de golpe y es imposible. Entonces, claro, hay un choque muy potente entre dos maneras de intentar encajar el mundo actual, hablo ahora del contexto escolar, en el que se necesita revisar muy bien y decir, bueno, quizá lo que tenemos que hacer es no quitarle el coche al niño, pero que no sea un Fórmula 1, es decir, que sea un coche menos potente. Y quizás el profesorado, el contexto escolar, meto también a la familia, eh, no intentar parar ese coche de golpe, sino acompañarlo, enseñarle a conducir a ese niño ese coche de menos calibre a nivel de motor. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo creo que me he explicado rápido. Es decir, no se trata de eliminar los teléfonos móviles, de eliminar las redes sociales, de eliminarlo todo. Es decir, no se trata de quitar el coche, ¿no? Se trata de que el coche lo pueda manejar el niño de manera adecuada. Y entonces a nosotros nos va a ser más fácil poder acompañar ese coche, enseñar a conducir. ¡Ey, alerta! Que esa señal de ahí se llama stop. Y eso significa que tienes que parar. ¡Ey, alerta! Que a esa velocidad que vas podrás tener un accidente. Bueno, podríamos seguir con esta metáfora mucho tiempo. Y entonces, claro, surge la impaciencia del profesorado, quieren la solución ya, quieren buscar estrategias milagrosas. Y no se trata de que el tratamiento o las pautas que se dan no sirvan, sino que necesitan tiempo. Al igual que un trauma no se genera de la noche a la mañana, aunque sea puntual, tiene su proceso de elaboración, no se resuelve tampoco de la noche a la mañana. Un niño con problema de conducta, una niña con problema de conducta en el aula, no es por casualidad, no es porque ese niño se ha levantado un día y ha dicho, hoy voy a tener problemas de conducta en el aula. No, no es eso. Es decir, es algo que ha sucedido, y cuando digo algo, lo digo así de manera muy ambigua, porque quiero englobarlo todo, que ha sucedido que explica que ese chaval o esa chavala en ese momento de su vida esté hablándonos de esa manera. Y para eso hay que tener paciencia, hay que saber comprender que ese niño va en un coche no adecuado. Vamos a ver si podemos buscarle un coche en el cual se maneje mejor. Permitidme esta comparación, esta metáfora, pero creo que puede ser Sí, que llegue mejor a la gente, ¿no? no sé por qué me vino esto a la cabeza ahora, cuando estaba hablando. El ser humano se volvió egoísta. Nos Sí, hemos convertido en seres egoístas y competitivos entre nosotros mismos, pero no una competencia sana. Una competencia dentro de ese egoísmo para tratar de ver de que de repente si mi hijo tiene el último teléfono es mejor que el tuyo, ¿no? Y ahí comienza una cantidad de variaciones y de cosas, bueno, pero son herramientas para manejar, como tú dices, ese coche. Cada quien puede manejar un coche a su edad, a su velocidad, porque es imposible que un muchachito de 14 años vaya a manejar el cohete espacial de Elon Musk para ir a la a luna, eso, ¿verdad? Tiene que tener una eso. preparación, un acompañamiento, igual que las herramientas que tienes en la universidad o en la escuela para ir pasando de primer grado al segundo grado, porque que hay muchachos que tienen una capacidad mayor,
Sí, pero eso tiene mucho que ver también con lo que decía, cómo nació, cómo se alimentó, cómo es todo esto, cómo lo motivaron, a dónde lo Ujú. impulsaron, porque yo no he conocido el primero que se encerró por trauma y salió genio. Yo no lo conozco, no lo sé, a lo mejor sí lo hay. Pero Bueno, a ver, yo ahora hay más pillado, no recuerdo, pero posiblemente sí haya casos de niños que han sufrido trauma y se hayan. encerraron en algo y salieron adelante con otra Sí, cosa. sí, sí, Se seguro hicieron que sí. brillantes en algo, ¿no? Sí, 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 porque de hecho, es que depende del trauma. Mira, hay muchos niños que han sufrido el trauma del bullying o del ciberbullying. ¿Por qué? Porque lo etiquetaban como niños raros. Es un bicho raro. O sea, es que incluso está aprendiendo chino ahora con 8 años en vez de estar jugando en el patio. Es que es más raro que nada. Entonces, son niños que han sufrido trauma, lo han pasado muy mal, se han encerrado en sí mismos, le ha perjudicado a nivel de habilidades de vida, es decir, pues esa habilidad para enfrentarse a una entrevista de trabajo, esa habilidad para resolver problemas del día a día, de encontrar pareja, de. Es verdad que ahí se ven afectados, de hecho son personas que en la edad adultez siguen siendo especiales, ¿no? Y dice, que tiene como un carácter un poco, pero son unos genios, son capaces de descubrirte la fórmula en el laboratorio para el último cáncer, o sea, perdón, el último cáncer, el Bien. último tratamiento para, No, ¿sabes? Es no, decir, tienes razón, tienes razón. Me sí, equivoqué yo porque sí hay muchos casos ahora que recuerdo. Ahí está el nombre de la Apple. Nadie lo tomaba en cuenta. Fue un hombre que tuvo que encerrarse solo y desarrolló una cantidad de cosas que es lo que tenemos hoy. sí, sí, es verdad que lo que pasa que carecen de inteligencia emocional, carecen de. Son personas que a nivel de interacción social parecen extraños, ¿no? Pero no dejan de ser unos genios bastante, bastante necesarios, por cierto, también. Bueno, entonces, ¿qué era lo que quería comentarte un poquito que se me vino a la cabeza esto, ¿no? Que nos hemos vuelto egoístas y estas Sí. competencias, ¿no? Y yo Mm, siempre pongo de ejemplo cuando doy alguna conferencia y voy a tomar tu espacio, porque este es tu espacio, aula abierta. sí. eh, yo quiero que la gente recuerde lo que vivimos en pandemia, Mm, que para muchos fue muy doloroso, perdimos seres queridos y una cantidad de cosas, esa soledad, no teníamos con quién comunicarnos, sino por un medio teléfono y todos asustados porque todo el mundo le teme a la muerte o la gran mayoría y yo no me mm, quiero morir y toda esta cosa. Esa reflexión que nos tocó en esos momentos nos hizo ver la importancia que teníamos de la comunicación, del afectivo, de te quiero, eres mi amigo, eh, es necesario decirlo. Yo mm, siempre le he dicho a la gente, no tengas temor de decirle a nadie que lo quieres, que lo amas, que lo aprecias, no, que lo admiras. Y si ves que tiene algún error, no lo ataques, trata de buscar la manera de cómo apoyarlo, pero sin hacerlo sentir mal, porque es que la gente goza haciéndote sentir mal y se siente bien haciendo que lo del más esté bien. O sea, hay cosas que no, que a pesar de todo lo que uno lee y lo que ve, hay cosas que a uno se le hacen difíciles hasta de entender, ¿no? mm. Pero, ¿por qué te ponía este ejemplo? Porque si no aprendimos de eso, y lo vi en carne propia, yo no vi, por lo menos, no voy a hablar, no vi, pero fueron muy pocos los que se reunieron a darle gracias a la vida porque tú estás vivo, porque fulano y perencejo y todo lo que están aquí, no, yo salí a echarme palo yo porque yo no me morí y los demás no me importan después que estabas solo y que Sí. tuviste que ver. Entonces, ese egoísmo o ese mecanismo de que soy yo es manejable también, ¿no? ¿Te refieres que si el egoísmo se puede trabajar? Sí, sí, o sea, ustedes lo manejan Sí. ese egoísmo tan macho, como digo yo, que no puede ser posible. O sea, coño, si el Sí. ser humano es tan especial, tan bonito, cada quien tiene Por sus suerte, por suerte no. Por suerte también hay muchísimas personas que no son egoístas, por suerte,
Porque es verdad que hoy nos estamos centrando en personas que provocan trauma, ¿no? Por ejemplo, padres no competentes que producen traumas en niños que abusan de niños en colegios, bueno, de jefes, grandes empresarios egoístas que cortan cabeza de sus empleados sin ningún miramiento. Pero también existe una gran mayoría de personas con un corazón que no le cabe en el pecho. Es decir, si no, esto no tendría sentido. Si no, tú y yo no estaríamos aquí hablando, por ejemplo, ¿no? Y vivimos en lados opuestos casi Sí. del planeta. Es decir, por suerte, si tenemos una sociedad con posibilidad de no enfermar. ¿Eh? Yo esto lo discuto a veces con colegas míos, ¿no? Me dicen, Sergio, pero ¿tú crees que la sociedad podrá cambiar? Este transatlántico se podrá mover o la inercia que ya lleva es... Yo tengo no la esperanza, sino la creencia técnica que es posible. Pero, claro, es cierto, reconozco que hay que mover un transatlántico muy grande y uno solo no puede moverlo. Pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que un transatlántico con la fuerza justa lo puedes mover en mitad del océano, ¿no? Hay que buscar esa fuerza justa, esa fuerza que cuando se llegue a ella, ya con un poquito más, ya se mueve, ¿no? Como barco de papel que está en el lago. Bien. ¿Eso qué conlleva? Evidentemente conlleva un esfuerzo político, social, personal, muy, muy grande. Hay que reconocerlo. Digo, al igual que hay que reconocerlo, que no va a suceder con el primer empujón que le demos al transatlántico. Vamos a necesitar este empujón, el del otro, y sumar, 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 sumar para conseguir esa fuerza, ¿no? Yo sí creo en esa metodología. Lo que no sé es esa sociedad que se cure, no al 100%, pero que al menos no empeore, ¿cómo será? No lo sé, porque claro, esto va todo tan rápido que no lo sé. Pero yo sí defiendo esa teoría, defiendo que tiene que cambiar, no podemos seguir a este ritmo. No es sano, no. El ser humano yo creo que es suficientemente inteligente para dar ese giro y adaptarnos a una nueva realidad, eso sí, porque ya hay cosas que hemos perdido que no podemos echar marcha atrás, adaptarnos a esta nueva realidad y seguir viviendo en este mundo de una manera saludable o diferente, pero que no vaya a peor. Yo lo hablo, yo tengo una hija de 12 años y lo hablo con ella muchas veces, digo, Mar, te va a tocar una sociedad muy complicada, lo reconozco, lo lamento mucho, lo lamento, como persona que llevo viviendo en este mundo antes que tú, pero a ella le estoy dando la posibilidad de que ponga esa mano en el transatlántico y sea una de las que lo giren o lo intenten girar. Y ojalá, con este espacio que tú estás creando y que te lo agradezco muchísimo, podamos llegar a mucha gente y hacerle ver que si reaccionamos, que si nos paramos a pensar, a autoconocernos, a fijarnos en nosotros mismos, a lo que tú dices, a querernos y a querer a los demás, todo va a ser más fácil. Evidentemente ahora va a haber personas que no vamos a cambiar, evidentemente. Siempre van a existir los villanos, pero estoy convencido de que esto parará porque no es un sinsentido el trayecto que lleva. Y el mundo y la evolución humana viene dando alarmas desde hace muchos años. Sí. Y probablemente es cuando uno toca estos temas, entonces salen otros colegas de uno diciendo, bueno, este está pensando, mira, tenemos tantas cosas que vienen dando vueltas de hace miles de años de nuestros ancestros, de otras. Ujú. Meditación, Ujú. respiración,
cualquier arte que quieras buscar, yoga, tai chi, lo que quieras, que forma, qué es lo que trata de formar todas estas disciplinas a través de varias metodologías. Un equilibrio mente-cuerpo para tratar de no enfermar, para Así es. drenar lo que a la gente por temor o por vergüenza le da de repente ir para allá para donde estás tú. Eso es como el que va a la iglesia y le dice, se confiesa con el Padre. Hay quienes dicen, yo no le voy a decir a alguien igual que yo lo que yo tengo y tal. Hay otros que dicen, bueno, mira, yo, pues esta es la persona que está más cercana a Dios. Y hay otro que, bueno, pensará de esta manera, así como pensarán muchas personas. Pero todas estas herramientas, que más o menos he nombrado a grosso modo, y todas estas terapias y todas estas cosas, vienen dando tumbos desde hace muchos años. Y desde que yo me conozco, desde que yo me conozco hace 58 años, siempre escuché mente sana en cuerpo sano, Correcto. Así es. que me imagino que es el equilibrio de esa salud integral, porque es que si no, no se puede. O sea, dime tú, ¿quién que tenga problemas en su casa, que tiene deuda, que está estresado, rinde en el trabajo? ¿Quién que tenga todos estos problemas rinde en el Barcelona, rinde en el Real Madrid, rinde en el Inter, rinde? Ninguno. Por eso es que cuando tú contratas un jugador, le pones todo para que el hombre solamente tenga cabeza y cuerpo y mente a lo que va a hacer. Pero no, que tengo mi mamá enferma ya, que el otro no tiene medicamento, que tengo un niño que se aporrió, que no va a rendir y Mm. se va a enfermar más rápido que nada, porque su Así cuerpo empieza a generar endotoxinas proinflamatorias por todos lados. Las citoquinas proinflamatorias se le disparan y esa microinflamación va a empezar a jugar en todo el cuerpo. Totalmente. Y ahora que has dicho esto, también he recordado la importancia del deporte. Es decir, bueno, el deporte no de élite, ¿eh? Hablo del deporte, el ejercicio, ¿no? En El general. común, ¿Eh? el común, El el común. deporte común, sí. Es muy importante porque está demostrado, ¿no? Que sustituye o sea, haciendo una buena pauta de ejercicio, sustituye tiene el mismo efecto que la medicación antidepresiva. Es decir, está más que demostrado. Volvemos otra vez a la importancia, ¿no? De la ciencia, ¿no? De la importancia de cuidar la mente y el cuerpo. Es que me he acordado ahora cuando has dicho esto de mente y cuerpo, ¿no? Es muy importante trabajar la mente, pero también es importante trabajar el cuerpo, dedicarnos tiempo, hacer ejercicio. Eso nos va a permitir encontrar ese equilibrio necesario para luego poder afrontar las cosas desagradables de la vida que no podemos evitar. Porque la vida a veces es jodida, claro que sí. Pero si estamos bien armados, si estamos bien equilibrados, vamos a tener más recursos para ello. Por lo tanto, invito a la gente que busque ayuda, que se deje asesorar, que pregunte, que se abra, que se descubra, que se permita el lujo de pararse a pensar quién soy yo, qué De necesito. quererse a sí mismo. Correcto. Que no puedes hacerlo por tú mismo porque no sabes, pues busca ayuda, de Claro, verdad, porque luego lo vas a agradecer, igual que los dentistas, es decir, ¿cuánta gente no va al dentista por pereza, porque tal y cual? Pero por si van pena, al por dentista vergüenza, por o por temor. vergüenza, por lo que sea, a la larga lo van a agradecer, van a evitar problemas cardiovasculares, van a evitar problemas de infecciones, su autoestima va a estar mejor, se va a poder alimentar mucho mejor porque va a poder masticar, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que todo es sentido común. Si usamos el sentido común y sabemos llamar a la puerta del lugar que corresponda, todo va a ser un poquito más fácil. Sí. Mira, no sé si tú tienes algunas imágenes que quieres mostrar o algo, o no, no tienes nada de imágenes. Eh, te, pre- Bueno, te pregunto porque si no, para compartirte la pantalla para que tú hagas, no no, sé, hoy tenía pensado esto que hemos hecho hoy. conversando, Sí, perfecto. quería hacer el objetivo que quería era transmitir esto que estamos transmitiendo. Es Me decir, encanta este programa, oye, te lo digo, me encanta o sea, este es sí, uno de los programas que he hecho de verdad no es que los demás no los haya hecho con mucho cariño, pero es que este tiene una connotación, porque es que esto, la importancia que tiene esto
para el desarrollo de la conducta del ser humano y de evitar las posibles enfermedades Eso, la es prevención, vital, es vital. la prevención de todo. Es que pienso que, creo, que para los oyentes, y permítame que diga esto, es, no quiero bombardearlo con tanta información, quiero que tengan una visión global, ¿no? De lo que hemos podido transmitir hoy en esta conversación, ¿no? Y a partir de ahí, pues generar curiosidad o necesidad, o que ellos puedan incluso pedirnos temas si ellos quisieran para concretar, o nosotros mismos proponerlos. En el chat lo van a Sí, pedir y van a hablar y te van a es decir, escribir. porque Ahí claro, puedes colocar inclusive tu correo, sí, lo que tu deseen. Instagram, todo lo que tú quieras y lo colocamos y la gente se va a dirigir a ti allí Claro, para porque, y nos pidan el programa que quieran. Aquí estamos. Esta es correcto, tuya. correcto, porque por respeto a ellos, si nosotros abriéramos ahora un tema, podríamos meternos en un ahondar, ahondar, ahondar y quizás es demasiada información. Yo me quedo muy satisfecho con esta visión general, una visión, También. entiendan el concepto de la prevención, de los buenos tratos en la infancia, los beneficios que tiene para un futuro, ya no solamente de desarrollo personal, sino también físico, social, escolar, intelectual, cognitivo y, por tanto, sabio, es decir, inteligente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ¿y ahora cómo podemos hacer esto? Pues se le puede ir explicando a la gente si lo desea, o yo te puedo explicar distintas técnicas que uso, y entonces podemos ir resolviendo dudas, podemos ir orientando a la gente, pues no sé, aquello que sea necesario, porque como bien tú me dijiste al principio, tenemos que cuidarnos entre nosotros y eso, ofrecer y ayudarnos, ¿no? Para poder hacer bien. Mira, oye, me parece espectacular. Me gusta este programa y vuelvo a decirte, mira, aquí nos escribe alguien. Pudieran hacer un programa sobre técnicas de relajación y mindfulness. De Mindfulness. mindfulness, sí. Mindfulness. Sí, Para, lo uso, lo podemos para hacer. para controlar el estrés. Bueno, imagínate lo que te venimos hablando del estrés que no. Ah, Sí, sí, es muy sí. interesante. De hecho, para los problemas de sueño, antes lo olvidé, para los problemas de sueño uso la técnica de mindfulness. Entreno a la persona para cuando va a conciliar el sueño, siempre que haya una buena higiene del sueño, es decir, que haya unas pautas de ir bajando las revoluciones, las luces del hogar, la temperatura, que la habitación sea para dormir y no para trabajar, las pantallas, ta, 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 ta. Me voy a atajar un momento allí. Ese es un tema que me gustaría que desarrolláramos y te voy a decir por qué. Aquí está la doctora Verónica Abreu, Ujú. especialista en medicina dental del sueño. Yo también pertenezco al área de la medicina dental del sueño. Sí, Estoy con sí. el gran amigo, el doctor Carlos Rivas Echeverría, que está en España, Inglaterra, Gran amigo Venezuela. mío también, sí, lo conozco. Claro, el Carlos, un gran investigador, un gran amigo con las clínicas del sueño de Sleep Care. Y esto es algo muy bonito de lo que acabas de hablar, de lo que vienes haciendo con el sueño, no la organización, dijiste una palabra espectacular allí que eh, La higiene del sueño, la higiene del sueño, mm, importantísima. muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si la haces de manera adecuada, la probabilidad de que concilies el sueño es mayor. Y si no fuese suficiente, ¿por qué? Porque el estrés que tienes es muy elevado, también se aplican técnicas de mindfulness para controlar esos pensamientos invasivos que tenemos a la hora de conciliar el sueño. Y bueno, lo podemos hablar y también se puede trasladar no solamente a la hora de dormir, sino en tu día a día. Es decir, tú estás trabajando, estás estresado y crear estrategias que se van aprendiendo para que cada vez te cueste menos trabajo llevarlas a cabo para que puedas parar, aplicarlas y reducir un poco el estrés. Y con el entrenamiento, al final juegas que si tú estás en un 80/100 de estrés, pueda estar a lo mejor en un 60 y luego dentro de un tiempo a lo mejor en un 40. ¿Ve? Ya hemos conseguido algo, ya hemos conseguido algo. No,
Bueno, entonces fíjate, si te voy a invitar para este que hablemos con el sueño, voy a hablar con la doctora Verónica Abreu, voy a hablar con el doctor Carlos Rivas, voy a hablar Estupendo. con el buen amigo el doctor Cortés en México, de la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, el cual también estoy ahí, estoy con ellos, y hacer Qué bueno. un gran webinar, como lo quieran llamar, conferencia, a través de esta aula abierta internacional para que podamos debatir ese tema y de algunos otros temas que la gente también nos escriba. Yo Pues por yo mi encantado. parte te dejo las pantallas nuevamente para que, bueno, te despidas y le des un consejo a todas estas personas que te van a escribir y te están viendo, bueno, y seguiremos creciendo otro programa. Y de antemano te doy las gracias. Aquí cuentas con un amigo en Venezuela. Te voy a ir a visitar a comernos el jamón allá. ¿Y jamón de Tres Vélez? Yo tengo una hija que está estudiando en España en la Universidad Europea de Madrid Ah, y qué en cualquier momento la acompaño, vamos a ver. Lo que pasa es que, bueno, todos estos bien. quehaceres nos tienen bastante eh, comprometidos, pero ya sacaremos un poquito de tiempo. Claro, te voy a ir a visitar. Acá cuentas con un amigo, cuando quieras escaparte del invierno, cuando haya invierno, aquí hay unas playas espectaculares. Yo estoy en el estado Anzoátegui. Venezuela es un país muy bello, Venezuela es un país Ajá. hermoso, con Mm, una cantidad de cosas de visitar impresionantes. así es. Eh, Aquí estamos. Un gran abrazo Pues para nada, ti, muchísimas gracias. yo sí, pues voy a darte las gracias por esta oportunidad. Que cualquier duda que tengáis, que os podéis poner en contacto bien por tu canal y que pregunte lo que necesite y me lo trasladáis. Y que, bueno, que yo iré preparando temas que entiendo, igual que el de hoy, hablándolo y reflexionándolo, entendíamos que era muy importante, que son los buenos tratos en la infancia para prevenir problemas futuros a nivel de trastorno de personalidad, ansiedad, depresión, estrés. Pues hay otros temas que también son de muchísimo interés, que la psicología eh, eh, es una ciencia que, que permite en la actualidad eh, hacer eso que se necesita tanto, que es el autoconocimiento, el saber quién soy yo, el escucharnos, porque vivimos en un mundo en el que estamos más pendientes de los demás y de las cosas que hay fuera de uno mismo que de uno mismo, ¿no? Y entonces, bueno, que nos paremos a pensar en el aquí y ahora y que disfrutemos del día a día porque es muy bonito, es muy Claro. bonito. Un gran abrazo. Gracias por estar en Aula Abierta Internacional. Un abrazo a vosotros y de nuevo muchísimas gracias por invitarme y espero que la gente que nos haya escuchado le haya sido útil la información que hemos compartido. ¿Mm? Claro que sí. Un gran abrazo. Estaremos Adiós. pendientes en cualquier momento. Chao, gracias. Adiós. Un abrazo. Este programa fue presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, estética dental avanzada, Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival, Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, docencia, investigación y divulgación científica, Bioden, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo. Clínicas de sueño y terapia respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño.